Acajutla, lugar turístico ubicado en el Océano Pacífico, conocido en el dialecto náhuatl como Acacchual o Acaxual, que significa lugar de matas y tortugas, a 85 kilómetros de la capital salvadoreña en la zona occidental. Esta tierra dio la resistencia a la invasión española hacia nuestros pueblos indígenas maya pipil. Y es así como se narran estos hechos de generación en generación de nuestros pueblos originarios. Bueno, los pueblos indígenas de El Salvador tenemos una gran historia, tenemos una gran riqueza cultural. El Salvador, justamente en el área, específicamente ahí por Acajutla, donde está Cara Sucia, para nosotros, dentro de nuestra cosmovisión, es el origen del universo. Ahí se originaron lo que son todas las razas que poblaron luego toda Mesoamérica. Para nosotros, en nuestros aspectos culturales, cosmogónicos, de nuestra cultura cuscatleca, de ahí surgieron los mayas, los olmecas, los aztecas. Tenemos una gran riqueza en ese sentido. Cuando vinieron los españoles, fue justamente allí en donde se toparon con la primera gran batalla, que les hicieron la fuerza y la lucha de una manera muy, pero muy ruda. Se dice de que en ningún lado, y eso lo dicen las crónicas españolas, en ningún lado encontraron tanto ejército y tan bravío como en el área de Acacxual. Acacxual es Acajutla. Y fue allí pues en donde el guerrero Atonal perfora la pierna de Pedro de Alvarado, porque fue Atonal quien dispara la flecha que tira a Pedro de Alvarado del caballo. No fue Atlacat como supuestamente se cuenta. El guerrero Atonal, que en su nombre original es Atunal, que significa sol de agua, fue un gran guerrero. Dentro de nuestra cosmovisión también es un guerrero legendario, un guerrero también espiritual, y dio su vida para que nuestra población pudiera sobrevivir un poco más ante la llegada de los invasores, ante la llegada de los europeos. Nosotros no tenemos que ver nuestra cultura desde la perspectiva del invasor. Estamos acostumbrados a ver de menos a nuestra cultura indígena y creemos que no vale nada, creemos que no vale la pena, cuando en realidad nosotros acá en El Salvador también, no solo en Guatemala donde estaban los mayas, sino también acá donde estamos los náhuatl, somos poseedores de una gran cultura. Acá se han encontrado grandes templos que todavía muchos de ellos están bajo tierra. Por eso es que no podemos ver las edificaciones que existen, por ejemplo, en Guatemala, que están las grandes pirámides de Tikal, o en Honduras las grandes construcciones como Copán. A causa de las erupciones volcánicas, acá en El Salvador todo quedó soterrado. Pero El Salvador es una de civilizaciones, eso dentro de nuestra cosmovisión, dentro de la perspectiva de nosotros como pueblos originarios de Cuscatán. Acá tenemos, por ejemplo, algo de lo que nos debemos sentir orgullosos, que es Cihuatán, que fue un reino de mujeres, en donde gobernaban las mujeres, y que fue un imperio que gobernó básicamente el área centroamericana, desde más o menos el área sur de México hasta Nicaragua durante casi 200 años. Todo esto que les estoy comentando es parte de la tradición oral. No lo van a encontrar en un libro, no lo van a encontrar en los textos. Es de la tradición oral que los pueblos indígenas todavía tenemos y que todavía trasladamos. Nosotros, como originarios de estas tierras, todavía existimos, no estamos extintos. Estamos aquí y estamos retornando. Somos los hijos del jaguar sonriente. Y el jaguar sonriente es un ícono muy principal de El Salvador. Es el disco solar. Ese se encuentra también, fue sacado de Cara Sucia, uno de los discos de jaguar. Otro fue encontrado, otra efigie del disco del jaguar sonriente fue encontrado en San Miguel, en el área de Quelepa.
Aunque los antropólogos y los arqueólogos dicen que solo son similitudes del mismo ícono, en realidad cuando se observa de cerca se puede observar que es el mismo. Por eso es que el jaguar sonriente es, o debería de ser, el escudo del Salvador. El jaguar es un ícono solar, representa el sol, y dentro de las profecías se habla de un sol. Estas profecías son muy importantes porque significa que el Salvador tiene importancia para el futuro. Hay una profecía que se encuentra en los códices mexicas y en los códices quechuas en Sudamérica. Se encuentra tanto en el norte como en el sur. Una profecía que coincide, que habla del águila y el cóndor, que dice que cuando el águila y el cóndor vuelen juntos nuevamente y se junten en el centro del sol, todo lo que es Abya Yala, que es nuestro continente, así como se llama nuestro continente, Abya Yala, resurgirá nuevamente como una gran nación de paz, una gran nación de armonía, y que nosotros, como pueblo de Abya Yala, vamos a enseñarle a toda la humanidad cómo es que debemos de vivir. Somos nosotros los que le vamos a enseñar al mundo la forma correcta de la vida, en equilibrio, en armonía. Somos los pueblos originarios, los que tenemos la clave para la subsistencia de la especie humana. Nosotros no somos atrasados, es lo que nos han hecho creer los invasores, es lo que nos ha hecho creer el sistema, pero nosotros tenemos la clave del futuro, que es el equilibrio entre la naturaleza y nosotros como seres humanos, y el equilibrio con el Creador, el universo. Nosotros somos los canales que canalizan la energía del cielo con la tierra, y esa es la misión de nosotros como pueblos originarios. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes son originarios, tienen ADN originario. En ustedes está la semilla del ADN que late como guerreros y guerreras de esta tierra, guerreros ancestrales. Porque el guerrero no es el que anda peleando con otros, guerrero es el que pelea contra su propio ego, su propia vanidad, que logra superar sus defectos y logra ser un mejor ser humano, y que no daña a otros y tampoco daña a la naturaleza. No podemos dañar la creación, porque nosotros somos parte de la creación. Si dañamos la creación, nos estamos dañando a nosotros mismos. Esa es la sabiduría de nuestros ancestros, es la sabiduría que todavía nosotros como pueblos guardamos en este país, es la sabiduría que se encontraba en las tierras de Acajutla, en las tierras de Sonsonate. Esa es la sabiduría que está allí, porque esa es la clave del futuro. No destruir la naturaleza, vivir en el equilibrio entre nosotros, nuestro desarrollo y la naturaleza. Nunca jamás vamos a estar por encima de la naturaleza. Somos uno con la naturaleza. Tenemos que aprender a vivir en armonía y en ese equilibrio. Esa es nuestra sabiduría de todos nuestros ancestros aquí en Cucatlán, para toda la tierra. Después de estos eventos de conquista, se iniciaron los primeros asentamientos de los españoles, dando origen a la Vía de la Santísima Trinidad, ahora Sonsonate, dando lugar a la explotación de los recursos naturales y humanos, lo cual originó la necesidad de construir el primer muelle para poder exportar e importar productos de esa época. Esta construcción estuvo ubicada al costado poniente del muelle de Cepa, bautizado con el nombre de San Luis de Acajutla. Entre los diferentes productos que se exportaban están el cacao, el añil y el bálsamo, y los productos que se importaban estaban herramientas agrícolas, telas finas y vinos. Después de la construcción del muelle que crearon los españoles, años más tarde, en el año de 1871, se construye el segundo muelle, dando lugar al desarrollo de la industria y la exportación e importación más variable. Además de los productos tradicionales, se exportaban café y algodón, y en la importación vino, maquinaria industrial, y parte de lo utilizado en el ferrocarril fue desembarcado por este muelle.
Mi vida laboral empezó a los 12 años. Empecé a trabajar ya como cualquier, ya con responsabilidad de familia y todo. Entré a un taller de carpintería que es donde reparaban todas las gabarras que trabajaban aquí en el muelle, aquí en el puerto. Ahí empecé a trabajar de aprendiz. Ahí ganaba 50 centavos de colón diario, sacaba 3 colones a la semana. Pero con esos 3 colones comíamos toda la semana porque antes todo era... Vámonos, mi abuelito tenía mucho aprecio aquí por los jefes de aquí de la agencia. Me consiguió en las bodegas de aguateros, de ponerle agua a los... Antes burriaban, decían burros los que jalaban el café, porque en la espalda venían con los sacos de café. Y yo tenía el agua ahí lista, 2 cántaros, sacaba aquel, iba a llenar, ya quedaba el otro lleno. Ahí trabajé ya como del año 1946 al año 1949. De ahí pasé a trabajar a las gabarras. Solo pasé como 3 meses sin trabajo. Y un patrón de lancha, pues, que era el que ponía a la gente y quitaba, me dijo que sí quería trabajar, ¿sí? Y me llevó allí a trabajar a la gabarra. Ahí trabajé de noviembre del año 1951 hasta que pasamos a cepa. Había un señor que era patrono de lancha, don Chepe Esquivel, y me dijo, mira, Peñato, ¿y vos dónde trabajas? Pues mire, le digo, yo trabajo de carga, le digo, sea a bordo, sea lancha, donde sea. No, pues, es que yo me falta un hombre en la lancha. Allí, dije yo, eran 6 lanchas que jalaban café de aquí del barco, del muelle al barco. Hoy del barco traíamos mercadería al muelle. Pues mire, allí yo trabajé en la bodegona de San Rafael, trabajaba como estibador. Ahí todavía está la bodeguita chiquita que está ahí por May. Ajá. Que para acá. Ah, ya. Ese es el cajón que hay allí. Que es Silones. Frente a la estación. Ajá. Allí trabajamos. Y esa bodega le cabían 18.500, algo así. Sí. Le caían de café. De café. Sí. Que fíjate que de allá como de la comandancia, para acá, para toda la casa de la estación que le decimos, pero la de frente, no la estación, no, pero la de frente. Ahí vivía el mandamás ahí. Pues, y no sé cómo que se pasó el juego por el puente, a saber cómo agarró fuego y agarra fuego todo el café, se quemó, 18.000 sacos. Debido al movimiento comercial que generó la construcción del muelle, muchas personas de otros lugares emigraron a esta zona. Yo vine acá porque me trajo el ingeniero Cristóbal Colindres una madrugada en el ferrocarril. Yo llegué buscando trabajo en el Sonsonate. Me dijo el ingeniero, aquí no hay trabajo para ti, que quieres ir al puerto, madrugas a las 4 de la mañana. Allí vamos a llegar nosotros. Entonces me pusieron un teodolito para que pasara con el grupo en la estación. Y así vine yo aquí en el ferrocarril. Encontrando pues de que esto también estaba en construcción, el estero, donde ahora es el campo deportivo.
De aquí estaban llevando la tierra, metían las plataformas y así la llevaban para aterrar allá, porque ya era un estero que de hondo tenía como 2 alturas. Allí los muchachos pescadores sacaban chacalín blanco grande, sacaban robalos, pero todo eso allí trabajé en eso, que vino un barco a cargar café. Las cuadrillas ya no daban alcance. Toda la tierra que se estaba echando en el estero fue abandonada por la gente tierrera, que le decían, para seguir cargando el barco. Así fue como yo ya no volví a la tierrera, sino que seguir trabajando en la empresa cafetalera. Y ya no me fui de aquí. Trabajé en las bodegas allí, en cuanto me ponían de cantamarca. El cantamarca es la obligación, ponerle el destino al saco de café. En una lata se hacían los destinos: New York, Los Ángeles, para donde fuera. Con un cepillo manchaba de tinta y marcaba el destino. Por la gracia de Dios nunca fallé en el envío, pues, del café, del algodón, porque aquí se embarcó algodón también, los grandes fardos. Una de las industrias con mayor auge fue la cementera, situada en esta misma zona, y la cual abasteció la necesidad de este producto a las fábricas que estaban en desarrollo, entre ellas la construcción del muelle de cepa. Yo empecé a trabajar en la industria fábrica de cemento del Salvador, Sociedad Anónima. Allí empecé a trabajar de una edad bastante joven, como de 17 años. Fue en el año 1952, ¿verdad? Allí empezamos a hacer la terracería para construir la fábrica de cemento. Y estaba ubicada en la playa de las Flores, que le llaman. Es una playa donde hay muchas conchitas como arena, y es caliza, ¿verdad? Que servía como materia prima para hacer el cemento, porque eso es lo que buscaban ellos, y buscaron pues esa playa para sacarle toda la arena, ¿verdad? Por supuesto iba acompañada con otros elementos. Los más pudientes, como el gerente, que era chinito, como jefe de producción, como jefe de personal, y bueno, y sucesivamente pues empleados de más alto nivel. Allí había una colonia donde tenían su residencia ellos y donde vivían. El jefe de oficina, ¿verdad?, que mandaba toda su gente, sus empleados, tenía su personal. El jefe de personal también, y todas esas clases de gente pues tenían su vivienda allí para poder vivir. Eran señores católicos, ¿verdad? Y mandaron a hacer pues una ermita, podemos decir, ¿verdad?, que se llamaba Estrella del Mar. Entonces allí pues llegaban sacerdotes a oficiar misa, no había sacerdotes perennes allí. Se ubicaba cerca de
el muelle nuevo que tenemos de atraque, ¿va? Por ahí quedaba, está todavía, ¿va? Pero hoy la tienen como una bodega de materiales. Termina porque la materia prima se le agotó. La famosa playa de las Flores empezó a quedarse sin arena, estaba embancada según investigaciones que tuvieron, que estaba hecha roca la arena dentro del mar y que estaban haciendo un estudio para ver si podían espolvorizarla para que el mar sacara la arena, pero de allí vinieron otros estudios y vieron de que no iba a ser muy duradero. Pensaron en buscar en otra parte y así es como se fue para Metapán. Allá pues hallaron los cerros de piedra caliza, que como decimos aquí era arena caliza y allá era piedra caliza. Y era la materia prima, junto con arcilla. Era una mezcla que se hacía, que la molían los molinos. Allí trabajé yo. Uno de los asentamientos que se dieron en Acajutla fue el Puerto Viejo, el barrio El Campamento, el barrio Las Atarrayas y posteriormente se fundó la primera colonia conocida como la Colonia Obrera y también la escuela Lisandro Larín Cepeda. Aquí todas las casas eran de madera. Si aquí en Acajutla no había más que la carretera esta, calle Vieja, y el tren, el ferrocarril nada más. Eran los dos medios de comunicación. Que aquí salían las carretas por este lado. Esta era la calle, carretera principal, entrada y salida aquí. Pues era únicamente en la playa, barrio de la playa que se le nombraba, el barrio del Campamento, no habían, la primer colonia que vino pues fue la de la Obrera, barrio Las Peñas. Era una colonia de señores grandes, pudientes, platudos, como Roberto Camo, Sánchez Hernández, tenían viviendas ahí, Julio Romero parece, no me recuerdo muy bien, pero eran señores de dinero, pues, ¿verdad? Que vinieron a construir ahí, quizás les gustó por el ambiente que se sentía pues a la orilla del mar. Eso pues es que lo que se dio en ese tiempo, ¿va? Porque venían ellos a pasar la temporada aquí como tiempo de Semana Santa, ¿verdad? De las calles, no habían calles, y yo no me recuerdo que habrían calles, las estaban haciendo, ¿verdad? Cuando yo estaba jovencito. Estaban haciendo eso, echando esa tubería para poderla pavimentar, ¿verdad? Para poderla pavimentar, que es la calle esa que viene de la playa hacia arriba para la Colonia Obrera, ¿verdad? Porque después es del Ivo que vino, ¿verdad? Y se fue ampliando todo, ¿verdad? Porque como les digo yo, que antes solo era el campamento y la playa, ¿verdad? Puerto Viejo,
pero eran pocas relanceadas así las casas, ¿verdad? Pero así es de que calles pues en ese tiempo las estaban preparando. Es como esta calle de aquí que tenemos. Esta calle de aquí no es tan vieja. Esta es del barrio Campamento, la calle principal que le llamamos, ¿verdad? Porque esta fue hecha, me parece que en tiempo de Ana Rauda. Y allí fue que fue naciendo el Ivo, ¿verdad? Porque estaban las peñas, porque es pequeño allí, va, porque es solo de casas de personas adineradas, pero ya tratándose de la calle principal era la playa, porque el barrio Las Atarrayas era un centro, era un barrio de comercio. Ahí vivía mucha gente de comercio, ¿verdad? Como Jerónimo Chica, Pablo Varillas, Benigno Carrera, estos señores de la Campana. No me recuerdo cómo es que se llamaba la señora, pero había mucho comercio. De temporada con la Semana Santa, a las 3 de la mañana venía el primer ferrocarril en Semana Santa. Pero les digo que ese tren venía cargado hasta arriba, traía a la gente. A las 3 de la mañana, a las 4:30 venía el otro, lo mismo. A las 7, lo mismo, esa playa, allí no se podía ni andar. El muelle viejo, porque como hay dos muelles viejos, como el primero que se le llamaba el Puerto Viejo, ¿verdad? Donde se dice de que allí pues descargaban. No les digo de que yo estuve en ese tiempo porque mi edad no concuerda a poder decir yo vi con mis ojos esto y esto, pero todavía hay señales de ese muy viejo que se dio primero. De allí fue que se dio el otro muelle, que es ya administrado por una compañía inglesa, parece, que es la Railway Company. Después de esa fue que nació Cepa, ¿verdad? Nació Cepa. Ya allí pues ya un muelle moderno, porque ya era de atraque, porque los muelles viejos no eran de atraque, no que se descargaban por medio de la barra, o sea, lanchones. Así que así es. Debido al desarrollo tecnológico experimentado alrededor del mundo y en la construcción del muelle de Cepa, la exportación e importaciones fueron más fluidas, dinamizando el comercio y la industria y generando muchas empresas a nivel nacional y regional, generando el desarrollo económico de la zona. En eso que se empezó la construcción de Cepa, allí trabajé también. De aquí nos pasaron para allá. Nosotros trabajamos el primer barco que vino, que era empresa estadounidense, el primer barco. Pues todos contentos porque entonces hasta el comercio ya fue mejor y ya fue diferente.
A través del desarrollo industrial que comienza a florecer en Acajutla, muchas personas comienzan a emigrar de distintas partes de El Salvador, dando lugar al crecimiento poblacional de la zona. Vine a trabajar aquí a Acajutla en 1957. Ya sí me quedé aquí a vivir en Acajutla. Yo solo, mi esposa vivía en Cincinnati. Sí. Vine ya en busca de trabajo. Trabajé en la raza, estaban montando la refinería en esa época. Ahí trabajé como 3 años y en el 60 trabajé en la construcción del edificio administrativo del CEPA. En la década de los 60 comienza a establecerse la zona industrial. Aunque en esta época se dependía del transporte del ferrocarril, posteriormente fue modernizándose este medio y transformándose en el sistema de carreteras. Cuando hicieron esa calle de Cincinnati para acá, para Acajutla, hicieron esa otra calle que va recto para abajo. Un señor que vivía aquí trajo un bus que le pusieron por nombre La Porteñita. El terminal es ahí donde era la placita, ahí estaba el terminal. Ahí bajaban a la playa, ahí daban vuelta y volvían a cargar y volvían a ir. Uno de los motoristas que recuerdo yo que venía en una de ese transporte, el esposo le venía para acá, Utelo, Salvador, no sé qué apellido. Salva, él era uno de los motoristas de las dos buses que venían. Uno de los lugares donde se concentró el comercio local fue el lugar conocido como La Placita, el cual estuvo ubicado frente a la Capitanía del Puerto, donde se comercializaban los diferentes productos de consumo y necesidades básicas. La placita le nombraban ahí porque como no había ¿cómo se llama? Mercado, porque no teníamos mercado, ¿verdad? Entonces, en la placita allí vendían todo donde esa zona que venden aceite de tiburón. Y aquí este lado se llenaba de canastas vendiendo ahí verdura, fruta y todas las cositas, ¿verdad? Hasta la punta de la calle que sale. Y allí se vendía eso, ¿verdad? Había un chalet, ¿verdad? La niña Milagro Mirón tenía un chalet allí también, ¿verdad? Así es de que allí era la placita. El parque de Acajutla antes era allí donde está la Capitanía. Era un parquecito pequeño, era enladrillado de cemento, ¿verdad? Y había partes así como para sentarse alrededor. Entonces, allí hacían bailes y hacían actividades, pues, y todo. Ese era el parque que estaba de Acajutla, el que yo conocía. En aquella época, Acajutla, como era muy pequeño y el área de negocios era la playa. Y en la playa, pues, después de todos los negocios que existían, que eran tamales, pupusas, el Hotel California, existía la hielería Palmera, que era la única hielería en todo Acajutla, que el propietario era don José Epifanio Martínez, que era mi padre. Él repartía ese hielo empezando manejando un carretón con un caballo. Así empezó él su negocio. Entonces él poco a poco fue prosperando y después compró una motoneta, la primer motoneta que hubo en Acajutla. Esa motoneta era la que se encargaba de acarrear ese hielo para todos los lugares de Acajutla, hasta Los Cóbanos, Punta Remedios, por todas las áreas de Acajutla. Yo me hice comerciante en 1960
En 1959, en vista de que ganaba tan buena plata y no llevaba mucho en mi hogar, se vino mi esposa a vivir conmigo. Vino a vivir aquí a Cajuto, en 1959. En 1960 puso ella el primer negocio. Le pedimos permiso al capitán de puerto y nos dio ahí en una placita que le llamaban, ahí enfrente de la misma capitanía de puerto. Ahí era como un mercadito, pero era una placita que ahí estaba la niña Sofía, que vendía cócteles de concha, la mamá de Jorge Valencia. Ahí estaba la niña Sofía, estaba la mamá de la niña Paca Sotelo, que tenía comedor también ahí. Yo traía 40 quesos y traía 150 botellas de crema. Y se vendía porque empezaba el flujo del dinero, empezaba a evolucionar porque ya había plata de la raza y empezaba a fluir la plata del muelle que estaban haciendo nuevo. A la zona de la playa, ya como les repito, había movimiento de dinero, mucha gente venía, había mucho turismo. Estaba entonces el negocio de la campana también, que era muy florido ahí, lo manejaba Eduardo. Ahí en el edificio donde está ahorita la Marina Nacional, ahí estaba el correo, ahí estaba la salud y estaba el telégrafo que le llamaban, y la Marina. En esta misma zona existieron hoteles, entre ellos el Hotel California, el Hotel Miramar, restaurantes, souvenir y farmacias. Yo vi el de allá bajito que estaba enfrente de la Marina, que era de un señor de Hondunaco, apellido Iraeta, era el alcalde de Hondunaco en ese tiempo. Era todo de madera. Y el hotel de aquí arriba, que como se puede ver que las paredes todavía están ahí, ese no es puro ladrillo de cemento, todo de ladrillo. Era de una señora apellido Funes, era la mamá de aquel señor que trabajaba en la televisión y en la radio, Aniceto Porzoca, un señor Funes que trabajaba ahí, era hijo de la señora dueña de este hotel. Paco Medina Funes, se llamaba Paco Medina Funes, era hijo de la señora de la dueña del hotel. Graciera se llamaba ella, pero después desapareció ella y quedó abandonada. La primera colonia que hicieron aquí es la que está enfrente de la iglesia, La Obrera. Valía un colón el alquiler de la casa. Y el que quería quedarse con la casa pagaba 5 colones mensuales. Y era propietario de la casa. Después hicieron esta colonia ahí, con la idea de hacer a los trabajadores de cepa, pero como ninguno la así, se la dieron a gente particular. Así fue como yo logré que me dieran 2 casas. Me dieron 2 casas allá arriba. Y así, que por mis años le dieron 2 casas también. Y así a otras personas le dieron 2 casas también, porque nadie las quería, pues. Y ellos no tenían la visión del mañana. Bueno, la escuelona, según los años que tengo, pues siempre la reconocí como Escuela Lisandro Lanín Cepeda, que en el pasado había sido una bodega donde almacenaban café y estaba ubicada en el patio que hoy es conocido como el lote que tenía Caminos, ¿verdad? Que hoy es de la Municipalidad de Cajuto. Posteriormente, con los años, pues, fue trasladada a donde hoy actualmente está ubicada la Lisandro Lanín Cepeda. En esa época la directora era la niña Elvira Loyola. El subdirector era don Edgardo Cifontes, ¿verdad? Otros profesores de Hidalgo, don José Martínez, que ya fallecieron todos ellos, pero sí dejaron una buena escuela educativa dentro de Acajutla. Y entonces nosotros veníamos a la escuela y nos trasladábamos por esa calle que era la que nos guiaba a la escuela, como el llamado el Huiscoyolar. Por esa calle nosotros caminábamos, todos los alumnos, todas las personas que iban a sus trabajos. Era como una calle principal
que nos accesaba del campamento a las colonias, ¿verdad? O a este lado, viniendo para el lado derecho de la ciudad, ¿verdad? Esa calle pues era la que tenemos historias también de esa calle, porque esa calle nos decían y nos asustaban a nosotros los jovencitos, ¿verdad? De que ahí salían los entilados. Entonces esas personas se bañaban así con tiles y le sacaban carrera a los niños. Entonces esa es una de las historias que puedo yo palparles ¿verdad? Para la historia de Acámbutla. Que en aquel entonces, como en el año 54, 55, mi abuelito Marco Tulio Méndez, era el primer maquinista de las burritas, que eran las que llevaban y traían la carga al muelle viejo, que le llamamos el muelle viejo. Él era el primer maquinista que operaba junto con don Chico Cuis, que le llamaban. Don Chico Cuis siempre andaba con él como ayudante, porque esas maquinitas se manejaban por medio de fuego, de carbón. Entonces la persona que le andaba ayudando, él era el encargado, don Chico era el encargado de ponerle el fuego y hacer el carbón y apagarlas. Entonces mi abuelo Marco Tulio Méndez, él era el maquinista. Tengo conocimiento, no me consta de vista, pero que aquí por el lado del Paso de Río, que estuvo la alcaldía, Lito Guidos parece, no me recuerdo el nombre, pero Lito Guidos parece que es el nombre de un alcalde que estuvo ahí, ¿verdad? Pero así es de que de ahí fue que pasó la alcaldía para arriba, ¿verdad?